Bueno, seguimos entonces con integrales múltiples y hoy casi que ya empezamos a cerrar el tema de integrales múltiples. Si bien nos queda todavía ver integrales curvilíneas, la diferencia es que todo lo que vemos como integrales múltiples está dentro del campo escalar y lo que vamos a ver la clase que viene, que son integrales curvilíneas, está en el campo vectorial, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Bueno. El tema que nos toca ver hoy sería el comienzo y el final de integrales triples, ¿sí? Que lo vamos a ver todo en una clase. Es decir, en esta clase vamos a ver todo lo que vimos para integrales dobles, ¿sí? Inclusive el cambio de coordenadas dentro de las integrales triples. En el caso de las integrales triples, lo que nos cambia es que le agregamos una variable más independiente a nuestro sistema. Entonces, lo que tenemos ahora es una superficie que va a estar en el R4, ¿sí? Y que nosotros queremos integrar lo que tenemos nosotros en el recinto de integración, que ahora va a estar en el R3, cuando se proyecta a través de ese cuarto eje y se choca, haciéndole lo que sería como una especie de techo, en nuestra superficie, ¿sí? Que vamos a llamar U. ¿Sí? Esta sería nuestra superficie. Una cosita ahí. ¿Sí? Esta sería nuestra superficie. ¿Sí? Y vamos a suponer que esta superficie es continua en el recinto de integración, ¿sí? Y vamos a ver que va a estar en el R3, ¿sí? Y este recinto de integración está formado por nuestra variable independiente X, nuestra variable independiente Y y nuestra variable independiente Z, ¿sí? Suponiendo que estas tres variables se muevan en un espacio que está definido de A y de B para X, de C y de D para y de E y de F para Z, ¿sí? Y diciendo que la integral triple es la integral, ¿sí? De ese recinto de integración de esta función f de x y z por diferencial de x, diferencial de y diferencial de z, si este recinto de integración existe, vamos a estar obteniendo lo que sería la integral triple, ¿sí? ¿Cómo se calculan estas integrales? De la misma manera que vimos para integrales dobles. Vamos a utilizar el método de integral iterada. ¿Qué significa eso? Que vamos a elegir con cuál de las variables queremos integrar primero. Supongamos en este caso, como está armada esta integral, integraríamos primero con respecto de z, después con respecto de y después con respecto de x. Por lo tanto, los primeros límites que vamos a encontrar van a ser los integrales, los límites de z, en el medio van a estar los límites de y finalmente van a estar los límites de x. ¿Sí? Obviamente vamos a resolver la primera integral. En la primera integral x y y van a ser constantes y z solamente va a trabajar como variable, por lo tanto se va a denominar integral parcial de z cuando x e y son constantes. El resultado de esta integral va a ser una función que solamente debería depender de x y de y. Es decir, si yo tengo z dentro de esta integral es porque reemplacé mal la regla de Barrow, ¿sí? Esta integral del medio, en esta integral del medio vamos a integrar con respecto de y. Por lo tanto, la que va a actuar como variable va a ser y x va a ser constante. Por lo tanto, se va a llamar integral parcial de y cuando x es constante. Y el resultado de esta integral me tiene que quedar una función que dependa solamente de x para obtener una integral simple con respecto de x. Y el resultado de esta integral tiene que ser un número real. Por ejemplo, tenemos una integral, ¿sí? Fíjense que nuestra función u es lo que está adentro de la integral, ¿sí? Lo tenemos acá. O sea que podemos decir que que u es igual a x por y. O sea, no tiene z, pero está en el espacio de la cuarta dimensión, ¿sí? Queremos integrar entonces primero con respecto de z, después con respecto de y después con respecto de x, ¿sí? Como los límites están definidos de un número a otro en las tres integrales, ¿sí? Nosotros acá vamos a poder jugar, digamos, y vamos a poder cambiar el orden de integración sin tener en cuenta cómo se mueve la función, ¿sí? Pero no podemos hacer esto cuando estamos
cuando una de las variables depende de otra, ¿sí? Bueno, si quiero integrar z, entonces x e y van a ser constantes, por lo tanto los puedo sacar afuera de esta integral, ¿sí? E inclusive puedo jugar, como x va a ser la última variable integral, la puedo sacar afuera de las dos integrales, ¿sí? Entonces, la primera integral que tenemos que calcular es la integral del diferencial de z, cuya integral es z, ¿sí? Que se mueve entre 1 y 2, ¿sí? Entonces acá vamos a aplicar la regla de Barrow. La segunda integral que nos queda, digo esto porque fíjense que esto va a ser una constante, por lo tanto ya podemos ir reemplazando, es 2 menos 1, de hecho me queda 1, ¿sí? No hace falta ni siquiera jugar con esa integral. Entonces la segunda integral que nos queda es y por el diferencial de y, que es y cuadrado sobre 2, ¿sí? Una bajada acá. Entonces, resolvemos la integral y por diferencial de y, que nos queda y cuadrado sobre 2, aplicamos la regla de Barrow y finalmente nos queda la integral de x diferencial de x, ¿sí? Acá están hechos todos los pasos, pero ustedes obviamente pueden ir simplificando pasos a medida que van haciendo, ¿sí? Por lo tanto, nos queda 27 cuartos esta integral iterada. Fíjense, nosotros en este caso lo que vamos a estar calculando, entonces, es una integral de una función que está, o sea, entre lo que tenemos nosotros en el recinto de integración que está en el espacio de las tres dimensiones, es decir, ahora nuestro recinto es esto, ¿sí? Y eso se mueve, se proyecta hacia una cuarta dimensión y se choca con la función u, ¿sí? Ya vamos a hablar bien de qué vendría a ser esto que se denomina hipervolumen, ¿sí? Pero si u es igual a 1, ¿sí? Al igual que como hicimos con las integrales dobles, cuando la función de adentro z era igual a 1, nosotros podíamos calcular el área del recinto de integración. En este caso vamos a ver que si u es igual a 1, ¿sí? Nosotros lo que vamos a calcular es el volumen de lo que tenemos en el espacio de las tres dimensiones, ¿sí? Y este sería uno de los mayores usos que tiene la integral triple. Entonces, en este caso, vamos a empezar por el ejemplo de calcular el volumen del tetraedro comprendido entre los planos coordenados y el plano 4x más 2y más z menos 8. Entonces, acá los datos son justamente lo que me dice, comprendido entre los planos coordenados. Los planos coordenados está compuesto por nuestros ejes x, y z, ¿sí? Y lo que queremos ver es qué pasa con estos planos y este plano que se forma en el espacio de las tres dimensiones. Pausa un ratito la grabación. Bueno, entonces, una de las cosas que yo tengo que hacer en integrales triples es tener una idea de lo que voy a calcular. Por eso lo ideal, digo lo ideal siempre que sea posible, es graficar la función que necesito calcular, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La gráfica que tenemos que hacer es la del plano en el espacio de las tres dimensiones, ¿sí? Que vendría a ser este plano 4x más 2y más z menos 8. ¿Cómo voy a graficar esto? Vamos a hacer el espacio, ¿sí? Y vamos a decir, si x e y es igual a 0, z es igual a 8, ¿sí? Entonces vamos a marcar el punto 8. Yo lo voy a hacer por acá, está fuera de escala, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Si z e y son iguales a 0, x me va a quedar igual a 2, ¿sí? 8 dividido 4. Vamos a hacer el punto S2, ¿sí? Y si x y z son iguales a 0, fíjense que me va a quedar 8 dividido 2, que es igual a 4. Vamos a verlo por acá. Estos son 3 puntos. Yo sé que ahí intersecta el plano con los ejes coordenados, ¿sí? Ahora lo que tengo que ver es cómo uno ese plano, esos puntos, ¿sí? Para poder graficar el plano. Para eso utilizamos la traza, ¿sí?
Entonces, la traza que me dice, si z es igual a 0, yo voy a tener la traza en el plano XY, ¿sí? Que está formado por la recta 4x más 2y, ¿sí? Igual a 8, ¿sí? Eso significa que los puntos en el plano XY, que el plano XY es este de acá, ¿sí? Se unen de esta manera. ¿Se entiende? Y así vamos haciendo las tres rectas. Esta sería la traza en el eje C. Uy, me quedó recurvo esa traza. Esperen que vamos a borrar eso. A ver si la podemos hacer con la línea recta esta. Déjenme ver. Me queda más lindo. Podría andar. ¿Sí? Entonces, uní las tres rectas, ¿sí? Y la intersección con los planos coordenados, ¿sí? Los planos coordenados es lo que me dice, ¿sí? Esperen que vamos a cerrar acá. ¿Sí? Los planos coordenados serían el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? En el espacio de las tres dimensiones. Entonces, el volumen que yo quiero calcular es este tetraedro que estamos viendo acá. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí. Acá. Entonces, entonces, tendríamos que hacer nosotros? Nosotros primero tenemos que elegir, ¿sí? Cuál va a ser la primera integral que queremos hacer, cuál va a ser la segunda integral que queremos hacer y cuál va a ser la tercera integral que queremos hacer. Recuerden, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, en tanto las dos veces, en la explicación como en el cálculo de la integral iterada, yo hice un solo recorrido, pero en realidad yo puedo cambiar el recorrido hasta 6 veces, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que vamos a seguir el camino de decir, primero voy a integrar con respecto de z, después con respecto de y después con respecto de x. Entonces, cuando yo haga la primera integral, lo que voy a estar haciendo es eliminar el eje z. Entonces me voy a quedar con lo que hay en el plano XY, ¿sí? Y en el plano XY lo que tengo es la recta 2x más 2y, ¿sí? Esta recta que va a estar acá, igual a 8, ¿sí? Entonces, si yo digo que voy a integrar primero con respecto de z, ¿sí? Me voy a mover desde cero, porque eso es lo que significa que esté entre los planos coordenados y este plano, ¿sí? O sea que me voy a mover desde 0, 0, 0, ¿sí? Desde el origen hasta el plano, ¿sí? Con todas mis variables, o sea, despejando el z de acá, ¿sí? Una vez que yo termine de hacer esta primera integral, es como que elimino el eje z y me quedo con una integral doble, ¿sí? Eso significa que voy a tener una función que se va a mover con respecto de x y con respecto de y, ¿sí? Entonces, en mi segunda integral, lo que voy a hacer es que y dependa de x, es decir, voy a despejar de esta recta y lo voy a poner en función de x, para finalmente poder calcular la integral definida que va a ir desde 0, ¿sí? X es el eje rojo de acá, entonces se va a mover desde 0 hasta 2. ¿Qué hubiera pasado si yo acá hubiera puesto de 0 a 2, de 0 a 4 en vez de la recta, o de 0 a 8 en lugar de este plano? Si yo hubiera puesto definido todas las tres variables, lo que voy a estar calculando es un cubo.
y yo quiero el tetraedro. Por eso es que tengo que ir despejando las variables desde la función del plano, ¿sí? Entonces, armamos las integrales. Profe, disculpe, no me quedó claro por qué no se pone directamente el entero 2 4 y se pone la función despejada. Bien, porque si yo o sea, si yo pongo los puntos, ¿sí? Te muestro, que grafique. Acá a lo mejor se ve mejor si yo lo grafico, ¿sí? Yo tengo acá, acá decíamos 2, acá 4 y más o menos por acá 8. Si yo pongo los puntos, lo que voy a estar graficando es un cubo, ¿sí? Porque voy a decir que se mueve desde 0 a 2, ¿sí? Que y se mueve desde 0 a 4. Entonces, lo que voy a tener es, a ver si me sale, ¿sí? Lo que voy a tener es esto. No sé si se entiende. ¿Sí? Se define bien un cubo porque yo empiezo a unir rectas. ¿Sí? Es como si yo cortara en 4, ¿sí? Con un plano que no tiene ni Z, ¿sí? Ni X, por lo tanto es paralelo, ¿sí? Al plano ZX. ¿Sí? Si corto en 8 va a ser paralelo el XY. ¿Sí? Si corto en 2 va a ser paralelo a ZY. Y así es como se va formando este cubito, ¿sí? Que no quiero calcular yo, sino que quiero la función. ¿Se entiende? Y ahora sí, profe, gracias. Ya. Lo mismo pasa en integrales dobles, ¿no? Si nosotros no hacemos depender a y o a x una en función de la otra, nosotros siempre nos vamos a mover en un rectángulo o en un cuadrado, ¿sí? Bueno, armamos la integral, ponemos 1 adentro de nuestra función porque estamos calculando el volumen, ¿sí? Y esta es una de las primeras opciones, ¿sí? Entonces, en esta primera integral, z es variable y x es constante. Acuérdense cuando estamos calculando área en integral doble o volumen, en este caso en integral triple, la primera integral es siempre la misma, es con respecto a la primera variable y es, en este caso, va a ser z el resultado, ¿sí? Que va aplicando la regla de Barrow, que yo acá ya la hice, la supuse, ¿sí? Vamos a hacer acá el paso para que quede bien claro. ¿Sí? Entonces, esta primera integral es z, ¿sí? Que se mueve de 0 hasta el plano 8 menos 2y menos 4x, ¿sí? Entonces, aplicando la regla de Barrow, nos queda esto de acá, ¿sí? Bueno, acá es donde tenemos que empezar a tener cuidado, ¿sí? Porque acá se suelen cometer algunos errores, ¿sí? Uno de esos errores es justamente, ¿sí? Nosotros tenemos acá una integral de una suma con respecto de y, entonces tenemos que distribuir esta integral con cada uno de los términos de la suma, ¿sí? Y digo esto porque a veces me quieren sacar factor común el 8, el menos 4x, digamos, y se olvidan que están integrando distintas cosas. Así que tengan cuidado ahí cuando hacen este paso, ¿sí? Una vez que integro, ¿sí? Fíjense que yo integré el 8 por diferencial de y es 8y, ¿sí? 8y. El menos 2y por diferencial de y es menos 2y al cuadrado sobre 2, por eso se cancela el 2. Y el menos 4x, ahí sí, 4 y x van a ser constantes y yo lo que integro es el diferencial de y, por eso me termina quedando menos 4x por y. Aplicamos la regla de Barrow y acá lo mismo, ¿no?
O sea, acá la regla de Barrow se aplica a cada uno de los términos, ¿sí? Ahí al cuadrado, ¿sí? Y a este y de acá. Un poquito más complicado entonces la integral triple, ¿sí? Bueno, reemplazamos, aplicamos toda la regla de Barrow. Vamos a borrar esto para que no moleste. Esta parte de acá, ¿sí? Y ahora sí nos queda una integral simple con respecto de x, que si nosotros queremos podemos sacar 4 menos 2x factor común de todo esto para hacer un poco más simple la integral, ¿sí? O integrarlo todo de una, ¿sí? El resultado me termina quedando esto. O sea, acá lo que apliqué fueron, saqué factor común en 4 menos 2x y después distribuí para llevar a este polinomio y que la integral sea más simple, ¿sí? Nos queda una integral simple. Si acá me queda x, si acá me queda z o y, es porque apliqué mal la regla de Barrow antes, ¿sí? Y obtenemos el primer resultado. Fíjense que el resultado entonces ahora de la integral triple propiamente dicho siempre va a ser unidades de hipervolumen, pero nosotros en este caso estamos aplicando la definición para calcular el volumen. Por eso podemos decir que en lo que tenemos nosotros en el recinto tiene 32 tercios unidades de volumen, ¿sí? Pero si es el resultado de una integral triple, ¿sí? Nuestra u acá vale 1, por lo tanto siempre estamos trabajando con 4 dimensiones, ¿sí? ¿Se entendió esto, no? Eso es más teórico que práctico, pero bueno, es para que ustedes vayan entendiendo que siempre el resultado de una integral triple es un hipervolumen, así como una integral doble siempre es un volumen, ¿sí? Esta área, ¿sí? Anótense esto, van a hacer esta integral, ¿sí? Variando, van a ir variando los límites de integración, ¿sí? Es decir, yo acá definí la x, pero bueno, una de las tareas podría ser que ustedes definan ahí que vaya desde 0 hasta 4, ¿sí? Y qué va a pasar con x y qué va a pasar con z, y así sucesivamente. Tienen 6 opciones para trabajar, ¿sí? Y siempre les tiene que dar 32 tercios. Si a ustedes no les da 32 tercios, porque hay algún error, ¿sí? Que puede estar en la definición de la integral o en el cálculo propiamente dicho. Pero bueno, háganlo esto para poder practicar, ¿sí? Bueno, no sé por qué acá aparece esta integral, pero bueno, ustedes la idea es que armen este prisma que queremos calcular acá, ¿sí? Entonces, acá lo que hay que calcular es el volumen del prisma de base triangular limitado por los planos coordenados y los planos 3x más 2z igual a 12 e y igual a 2. Entonces, como tenemos los planos coordenados, ya sabemos que esto arranca en el espacio de las tres dimensiones y con el origen, ¿sí? Eso ya el solo hecho de que me diga los planos coordenados me está diciendo eso. Y ahora lo que ustedes tienen que ver es cómo se intersectan estos dos planos, ¿sí? Porque son dos planos distintos, 3x más 12 igual a 12z igual a 12, y el otro plano es y igual a 2. Entonces, tienen que graficar estos dos planos y ver cómo se intersectan entre sí para ver qué es lo que queremos calcular, ¿sí? Voy a pausar un ratito la grabación para que ustedes lo puedan pensar al ejercicio. Bueno, entonces acá lo primero que había que hacer era armar o tratar de hacer eh, el recinto de integración, ¿no es cierto? Entonces, nosotros acá tenemos que, a ver si llegaron a lo mismo, tenemos el espacio de las tres dimensiones. Primero, lo más fácil es representar, ¿sí? El plano I igual a 2, ¿sí? Entonces, el espacio de las tres dimensiones, esto va a ser como uno de los extremos de mi volumen, el que estoy queriendo calcular. I igual a 2, vamos a decir, es un plano que corta al eje Y, ¿sí? En el valor de 2, ¿sí? Y se proyecta paralelo a Z y paralelo a X porque no tiene ni Z ni X adentro de la ecuación, ¿sí? Entonces, en este caso, este plano es paralelo al eje Z y paralelo al eje X, ¿sí? Es como una pared que va a ser, que va a formar parte de mi volumen. Por el otro lado tenemos el plano 3x más 2z igual a 12, ¿sí? Este es un plano que está en el plano xz y como no tiene y, se debería proyectar paralelo al eje y,
¿sí? Entonces, vamos a ver a dónde intersecta el eje X, entonces digo que Z es igual a 0 y me va a quedar 12 dividido 3, lo que significa que en 4 de X, ¿sí? Intersecta y corta al eje X, ¿sí? Y si X es igual a 0, me va a quedar 12 dividido 2, significa que en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, corta el eje Y. ¿Cómo se unen estos dos puntos? Y fíjense que lo que tenemos en el plano, ahí borré algo de más, ¿sí? Lo que tenemos en el plano, ¿sí? Es una línea recta, o sea que estos dos puntos se unen con una línea recta. Y se proyecta paralelo al eje que falta, que en este caso es Y. ¿Sí? Entonces, cuando se proyecta y se choca con el plano y igual a 2, ¿sí? Se termina de formar nuestro volumen. Este vendría a ser el prisma que estamos calculando. Si le quieren poner una forma a este volumen, podríamos decir que es una barrita de queso untable, de queso Roquefort, ¿sí? Que cuando uno compra son triangulitos. Bueno, eso vendría a ser lo que estamos calculando, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, acá fíjense, y se mueve desde 0 hasta 2 y no tiene ni una función en el medio. O sea que los límites de y sí o sí, en cualquier orden a donde yo lo quiera poner, si quiero integrar de al principio o al final, siempre van a ir de 0 y 2. ¿Por qué? Porque no depende ni de X ni de Z, ¿sí? No está en el otro plano, o sea, es independiente. Ahora, lo que sí tengo que tomar en cuenta es a quién voy a integrar primero, a Z o a X, ¿sí? O sea, porque una depende de la otra, sí o sí. O sea, si me muevo en la dirección de X, siempre me voy a tener que chocar a una función que depende de Z, ¿sí? O al revés. Entonces, acá lo que tenemos que decidir es cuál vamos a integrar primero. Yo justo acá tengo armada la integral que no debería estar saliendo, ¿sí? Pero en mi caso yo elegí primero integrar y, después integrar z y después integrar x, ¿sí? Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Eso significa que si estás, ahí la pongo al principio por una cuestión, como no depende ni de una ni de otra, ¿sí? La primera integral va a terminar siendo una constante y que voy a podérmela sacar de encima en el comienzo, ¿sí? Por eso es lo que integro primero con respecto a ahí. Decidir integrar a z en segundo lugar significa que yo a esta ecuación la voy a poner a z en función de x, ¿sí? Entonces voy a decir que z es igual a 12 menos 3x, todo esto dividido 2, ¿sí? Entonces, pongo a z en función de x, por lo tanto, si está en mi segundo lugar, va a ir desde 0, siempre desde 0, porque las tres variables arrancan en el origen, hasta, ¿sí? El plano en función de x. Entonces me va a quedar 12 menos 3x, ¿sí? Todo esto dividido 2. Y finalmente me va a quedar x que va desde 0 hasta el límite de este plano que era 12 dividido 3, 4. ¿Se entendió, Valentina? Sí, y con respecto a Z, simplemente despejo la ecuación del plano que sería Claro, XZ sí. solamente. O sea, cuando uno integra con respecto de y, lo que hace, ¿sí? Es eliminar el eje y. Entonces nos quedamos en el plano Z, X, Z, ¿sí? Vamos a dibujar el plano Bien, acá, ¿sí? Acá, este es el plano. Vamos a suponer que esto es X, esto es Z, ¿sí? Y acá tenemos, o sea, X es positivo en este sentido, ¿sí? Entonces vamos a tener el 4 acá, ¿sí? Y el 6, perdón, no voy a hacer medio fulera la escala, porque el 6 debería ser más grande, ¿sí? Pero tenemos esta recta. Entonces, yo lo que ujú, elijo es definir a la X, ¿sí? Entonces hago este movimiento. Y a medida que yo me voy moviendo, ¿sí? Acordate que esto a medida que yo, por ejemplo, si me muevo de 0 a 1 de X, lo que estoy haciendo es trazar una recta paralela al eje Z, ¿sí? Entonces, el límite inferior de Z es 0 y el límite superior es el plano. Y así sucesivamente. Eso es lo que estás haciendo cuando vos decís que vas desde 0 hasta 4, ¿sí? sí, ahora sí, gracias. Profe, Sí, y la otra forma de hacerlo sería, en vez de despejar z en función de x, hacer al revés, despejar x en función de exactamente. z y después poner z que vaya entre 0 y 6. Exactamente, o sea, en ese caso sería X se va a mover, o sea, ahora despejo la X, me va a quedar 12 menos 2Z, todo esto dividido 3, ¿sí?
Eso sería el x, y el z sería de 0 hasta 6. ¿Sí? Ah, bien, bien. Y a la y la podemos integrar a donde más nos guste. Fíjense, cuando y una de las variables no depende de nada, intégrenla primero, entonces es como que eso le va a quedar una constante que después se saca afuera, ¿sí? Es más fácil y se sacan de encima una integral. Bueno, ahí vamos con la parte gráfica más linda hecha de este ejercicio. Y obviamente después de tarea ustedes van a practicar hacer esta integral por los otros caminos, o sea, varíen la y en el principio, en el medio, en el final, ¿sí? Entonces de esa manera ustedes van a ir viendo a ver qué es lo que les resulta también más fácil a ustedes, ¿no? Entonces ahí está la gráfica un poquito más linda, más prolijita, nuestras variables, ¿sí? Armamos la integral y eso da 24 unidades de volumen. Y acá tenemos la integral resuelta, ¿sí? Que ya voy a ver de sacarla, de poner la animación a esa integral que me queda en el medio, ¿sí? Fíjense que armamos la integral, ¿sí? Separo los límites para que el límite de y, poder integrar ahí primera, ¿sí? Fíjense que yo lo había acomodado como la segunda integral, pero cuando voy resolviendo me conviene integrarla de manera primera, cosa de sacarme de encima esa integral, ¿sí? Entonces integramos, aplicamos la regla de Barrow y ya la sacamos. Después la integramos con respecto de z, aplicamos la regla de Barrow, nos queda una integral con respecto de x, ¿sí? Una integral simple con respecto de x entre 0 y 4 y el resultado es 24 unidades de volumen, ¿sí? Bueno, ustedes de tarea, varíenle el recorrido, pónganla la y en el medio, pónganla la y en el final, a x en función de z, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a subir la vara al ejercicio y van a resolver este ejercicio. Pausa un ratito la grabación. Bueno, la diferencia que había entre los cálculos que veníamos haciendo ahora es que ya no estoy pidiendo un volumen, sino que estoy pidiendo la integral triple entre una función que depende de tres variables independientes, ¿sí? Quería ver si ustedes se dan cuenta de eso. Fíjense que ahí tenemos una función que tiene tres variables independientes, ¿sí? Esto me está indicando que son tres variables independientes. En el volumen definido, en el primer octante, limitado por x igual a 3 e y más z igual a 1, ¿sí? Entonces, primer cuadrante y esos dos planos. Y es muy parecido al ejercicio anterior, o sea, lo que nosotros teníamos en el volumen del ejercicio anterior, nada más que ahora, en vez de ser el plano y igual a 2, es el plano x igual a 3 y el plano y más z igual a 1, ¿sí? Entonces, en el espacio de las tres dimensiones tenemos este volumen. Y este volumen se va a proyectar a lo largo de un eje U, si queremos, y se va a chocar con esta función y vamos a calcular el hipervolumen, ¿sí? Entre estas dos superficies. Entonces, ¿qué conviene acá? En principio, definir primero a x, ¿sí? Porque x es independiente, no está en este plano, ¿sí? Por lo tanto, me conviene ser la primera integral que defina que x se mueva de 0 hasta 3. Y después elegir si quiero integrar a z primero y después a y, o a y primero y después a z. En mi caso, yo puse a z en función de y, ¿sí? Y la integro primero y después finalmente me va a quedar la integral de y, ¿sí? Fíjense, armo mi integral, en principio le pongo a z, a y y a x, y si quiero puedo cambiar los límites de x, digamos, ponerlos al principio, para poder integrar primero con respecto de x, ¿sí? Nada más que por eso. En este caso, el resultado de esta integral es 3 sobre 20 avos. No le ponemos unidades porque ya es un hipervolumen, entonces depende, ¿sí? De qué podemos llegar a tener en esta cuarta dimensión. Podemos llegar a tener una masa, podemos llegar a tener un conjunto de fuerzas, ¿sí? Ya eso depende más de lo que yo quiera calcular, ¿sí? Por eso ya no le ponemos unidades a estas integrales triples.
Bueno, de tarea entonces les queda calcular esta integral iterada y también cambiarle el orden de integración, ¿sí? Vamos con este ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá? No, Bien, perfecto. Volvemos a calcular entonces un volumen, en este caso, ¿sí? Porque dice encontrar el volumen del sólido formado por la intersección en el primer cuadrante de la siguiente superficie, ¿sí? Bueno, vamos a armar esta integral, ¿sí? Ya no se las doy para que ustedes la armen porque tiene como una trampita este ejercicio, ¿sí? Bueno, básicamente el volumen que quiero calcular es este que grafiqué acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Fíjense que tenemos que intersectar dos funciones distintas que están en planos distintos, ¿sí? En el plano x e y tenemos una circunferencia, ¿sí? Y en el plano z y tenemos como otra circunferencia, ¿sí? Y lo que sí, el ejercicio nos pide que sea en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, supongamos que yo arranco diciendo que voy a integrar primero a z y la voy a poner a z en función de y, ¿sí? Entonces decimos que z, despejamos a z de esta ecuación, ¿sí? Y nos va a quedar la rama positiva, porque estoy en el primer cuadrante, entonces siempre va a ser la rama positiva de la circunferencia, ¿sí? Piénsenlo así, si este fuera z y este fuera x, ¿sí? Perdón, y, ¿sí? Entonces yo grafico la circunferencia, ¿sí? Y siempre esta va a ser la rama positiva, o sea, la que tenga la raíz positiva, y la de abajo va a ser la de la rama negativa, ¿sí? Para que usted lo tenga. En este caso nosotros queremos el primer cuadrante, entre x y z positivo, ¿sí? Borramos esto de acá. ¿Qué va a pasar con y? Bueno, y también no es independiente porque también está en la otra ecuación. Entonces, supongamos que yo quisiera poner ahí en función de x en la segunda ecuación, ¿sí? Y a x decir que se mueve desde 0 hasta 2, ¿sí? Este sería uno de los recorridos. Empezamos a armar la integral, ¿sí? Y en principio nos va a quedar de esta manera, pues yo decidí integrar primero z, en segundo lugar y por último x, que es la que está definida desde un número hasta otro, ¿sí? Entonces armamos la primera integral, nos queda de esta manera, ¿sí? Y armamos la segunda integral. Ah, perdón, me estoy adelantando. Llegué acá, ¿sí? Entonces acá aplicamos la regla de Barrow y nos termina quedando esta expresión. Si ustedes recordarán en análisis 1, era bastante complejo poder integrar esta función cuando teníamos raíces, ¿sí? Y cuando lo que tenemos en el radicando no coincide con ninguna de las integrales que se puede integrar directamente, ¿sí? Además, tenemos que tener en cuenta que encima es una variable del medio, o sea que tampoco podemos aplicar una sustitución, ¿sí? O sea, recién podemos aplicar los métodos de integración en la última integral. Lo que podríamos decir es acá nos conviene hacer un cambio de variable, pero también es como bastante complejo. Lo que vamos a hacer es un pequeño truco, ¿sí? Le voy a cambiar los límites de integración, porque yo dije, o sea, yo integré esta expresión, ¿sí? Con esta primera integral. Saqué a z de la ecuación, si uno se lo quiere decir de una manera. Y yo decidí poner ahí en función de x de acá. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de poner ahí en función de x hubiera dicho x en función de y? ¿Sí? Si hacemos eso, fíjense que nuestra integral nos facilita la existencia. ¿Sí? O sea, cambiamos el orden y en vez de mantener este orden acá, seguimos este orden, ¿sí? A x le ponemos en función de y, ¿sí? ¿Por qué a x en función de y? Porque si x es función de y, esta primera parte de la integral va a ser constante para una integral con respecto a x, ¿sí? Entonces, damos vuelta, ¿sí? Fíjense, el resultado de esta integral sigue siendo el mismo, pero nada más que ahora tengo que integrar con respecto de x, y esto no tiene x, por lo tanto lo puedo sacar afuera de esta integral, ¿sí? Como si fuera una constante. Y recién ahora integrar con respecto de x, y pareciera que voy a tener el mismo resultado, pero no, porque cuando yo aplico la regla de Barrow, ¿sí? Fíjense, se me anulan las dos raíces, porque me queda la misma expresión en el radicando. Por lo tanto, termina siendo la integral de una suma bastante sencilla, entre 0,2
y queda 16 tercios unidades de volumen en este caso porque estoy aplicando el concepto de la integral triple para calcular el volumen. ¿Se entiende lo que hice? O sea, no hice un cambio de variable, solamente jugué con los límites de integración, que también es válido, para facilitarme el cálculo al final del ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora sí vamos a entrar a jugar con los cambios de variables, ¿sí? Que también los cambios de variables los vamos a aplicar simplemente para que hacernos más fáciles los cálculos, ¿sí? Por una cuestión de simplificar pasos dentro del cálculo integral. Entonces, vamos a suponer entonces que tenemos una superficie que tiene tres variables independientes y que a su vez conocemos relaciones que existen entre estas variables independientes y otras funciones que me permiten a mí obtener funciones derivadas parciales continuas, ¿sí? Con respecto a estas nuevas variables de x, y z. Entonces, suponiendo que entonces conozco que x tiene una forma, una función que depende de u de b y de w en este caso, que y tiene una función que también depende de u de b y de w, que z tiene una función que depende de u de b y de w, y que nosotros podemos obtener derivadas parciales continuas con respecto de u, de b y de w. Si esto es posible, nosotros podemos calcular un determinante jacobiano, que en este caso va a ser de 3 por 3 y no de 2 por 2 como eran en integrales dobles, ¿sí? Y si este jacobiano es distinto de 0, yo voy a poder cambiar mi integral que está definida en coordenadas rectangulares, x, y, z, a una que dependa de otras variables, ¿sí? Siempre y cuando pueda expresar toda la función en función de estas nuevas coordenadas, ¿sí? El recinto de integración lo pueda expresar en función de estas nuevas coordenadas, obtenga este jacobiano distinto de 0 que me permita cambiar los diferenciales en función de las nuevas coordenadas. En el caso de integrales triple vamos a ver dos tipos de cambios de coordenadas. Una son las cilíndricas, que son muy parecidas a las polares, o sea que son las polares en el plano XY, nada más que se mueven en función de Z, es decir, Z no cambia de coordenada. Y la otra que vamos a ver, que la vamos a ver después de estas, son las coordenadas esféricas, en donde ahora sí Z cambia en función de esas coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, las coordenadas cilíndricas son exactamente lo mismo que las coordenadas polares, ¿sí? Nada más que al vector R lo movemos a lo largo de Z, ¿sí? O sea, pero no cambia Z, Z sigue manteniéndose desde el menos infinito hasta el infinito, ¿sí? Entonces, X en función de las nuevas coordenadas va a ser R por coseno de tita, por lo mismo que vimos, era el triángulo, ¿se acuerdan que en el plano XY fijábamos un punto, ¿sí? Este punto se fijaba con las coordenadas rectangulares x e y, o con las polares, que es un radio vector que se mueve del origen al punto, y el ángulo con el semieje positivo de las x. Entonces, x era igual a r por coseno de tita. Y la y es igual a r por el seno de tita. Y z se mantiene igual, ¿sí? Si lo queremos expresar a r y a tita en función de las coordenadas rectangulares, entonces se acuerda que era r al cuadrado es igual a la suma de los catetos x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y tita es el arco tangente de y sobre x. ¿Cómo se mueven estas tres coordenadas cilíndricas en el espacio? Porque ahora lo tenemos que ver en función del espacio. Va a ser, tita se sigue moviendo desde 0 hasta 2pi, es decir, tiene que hacer girar el radio vector. R se mueve desde 0 al positivo, siempre, siempre hasta el infinito, digamos, positivo, nunca negativo, ¿sí? Y z, en cambio, sí se va a mover desde menos z hasta z, ¿sí? Desde abajo hacia arriba. Calculamos entonces el jacobiano, ¿sí? Entonces, acuérdense que ahora acomodamos, ¿sí? En la primera fila vamos a tener las derivadas parciales con respecto de x en función de
cada una de las nuevas variables, ¿sí? Entonces vamos a suponer que la columna de la primera columna es R, la segunda columna es θ y la tercera columna tiene que ser Z, ¿sí? Como, fíjense, X no depende de Z, si yo quiero derivar parcialmente a X con respecto de Z va a ser 0, ¿sí? Entonces acomodamos cada una de las derivadas parciales, calculamos este determinante 3 por 3, podría ser aplicando la regla de Sarrus, ¿sí? Y el resultado de este determinante es R. Por lo tanto, sí, fíjense que termina siendo el mismo jacobiano que las coordenadas polares, porque la única diferencia que tienen estas coordenadas cilíndricas es que me muevo a lo largo de Z, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar las coordenadas eh, rectangulares a coordenadas cilíndricas en el espacio de las 3 dimensiones, lo único que tengo que hacer es expresar todo en función de estas nuevas coordenadas y multiplicar el R, que es el jacobiano de que me permite cambiar los diferenciales, ¿sí? Y al igual que el cálculo de área para las integrales dobles, ¿sí? Si el volumen, si la función de adentro es igual a 1, nos permite obtener el volumen del recinto de integración. ¿Cuándo vamos a utilizar estas coordenadas? Y básicamente cuando en el plano XY, ¿sí? O en uno de los planos, nosotros tengamos eh, circunferencias. Por ejemplo, encontrar el volumen entre las superficies z igual a 4, z igual a 4 más x cuadrado más y al cuadrado, que acuérdense que eso es un paraboloide, con ramas hacia arriba, y sobre la región de integración x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4 entre pi sobre 4 y pi sobre 2. Armamos el gráfico de esta expresión, ¿sí? Y fíjense, lo que nosotros tenemos en el plano XY es esta circunferencia de radio igual a 2, ¿sí? Y lo que nos interesa es que nos movamos desde 45 grados a 90 grados, es decir, de pi sobre 4 hasta pi sobre 2. Eso en el plano XY. En el Z nos vamos a mover, ¿sí? Desde este paraboloide, ¿sí? Hasta un plano que nos va a cortar, es decir, un techo a este plano, ¿sí? Ahí tenemos más linda la figura, y lo que nosotros vamos a calcular, fíjense, es lo que se forma entre el paraboloide, la circunferencia y el corte, o sea, nosotros acá lo que vamos a tener es un corte en z igual a 4. ¿Sí? Está más linda la gráfica. Ese es el volumen que nosotros vamos a calcular. Bueno, ¿cómo armamos esta integral? Y tenemos que decidir, ¿sí?, qué va a haber en el espacio, en qué coordenadas primero lo vamos a hacer. Nosotros ya vimos que cuando en el plano XY nosotros teníamos circunferencias, lo que nos convenía era cambiar a coordenadas polares. Nada más que en el espacio de las 3 dimensiones, esas coordenadas se llaman cilíndricas, ¿sí? Entonces, pasando, ¿sí?, estas expresiones a coordenadas polares, nosotros tenemos que R al cuadrado va a ser igual a 4, por lo tanto R se va a mover desde 0 hasta 2, ¿sí? Hasta el límite de esa circunferencia. ¿Sí? Y θ se va a mover desde pi sobre 4 a pi sobre 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar con Z? Se va a mover desde 4, y ahora lo único que vamos a hacer es esto, pasarlo a coordenadas polares, ¿sí? X cuadrado más y al cuadrado es igual a R al cuadrado, ¿sí? De esa manera nos queda todo en función de θ, R y Z, ¿sí? Fíjense que la diferencia es que cuando nosotros vamos a armar esta integral, ¿sí?, sí o sí tengo que decidir si voy a integrar primero a Z o a R, ¿sí? Porque depende una de la otra, ¿sí? En este caso yo decido integrar primero a Z y por eso puse a Z en función de R. Y también para evitar trabajar con raíces cuadradas, ¿no es cierto? Bueno, esta integral es bastante sencilla, ¿sí? Fíjense que para la integral de z, R es constante. Yo acomodé en segundo lugar la integral de θ, la podríamos haber colocado al principio porque z no depende de θ, ¿sí? También podríamos haber colocado esa integral al principio. Eso, lo de los órdenes de integración, cuando las variables están totalmente definidas, ¿sí?, es indistinto y ustedes lo pueden acomodar al principio, en el medio o al final, ¿sí?
En este caso, ustedes tendrían que obtener el resultado de un pi, ¿sí? Unidades de volumen. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, Sí, a mí me surgió al principio la duda de por qué era de pi sobre 4 pi sobre 2, pero después vi que lo dice el enunciado. En caso de sí. que no te lo aclaren, ¿sería de 0 a 2 pi? Claro, o sea, en este caso es como que, para que había leído algo más, no, en este caso no era, pero sí, o sea, acá en este ejercicio me dice en qué cuadrante y entre qué y qué lo quiero calcular, pero también me podría decir, por ejemplo, primer cuadrante en el espacio superior del espacio de las tres dimensiones, que sería solamente el cuarto de arriba, o sea, por ejemplo me podría haber dicho en el tercer cuadrante también, ¿sí? O sea, básicamente el ejercicio me va a ir guiando de hacia dónde quiero calcular el volumen, ¿sí? O la integral. Bien, bien. Y no es como muy difícil para ustedes calcularlo solo. Bueno, y ahora sí pasamos a las coordenadas esféricas, ¿sí? En el caso de las coordenadas esféricas, lo que sí me va a variar es que ya z no va a depender o sea, de z mismo, sino que nos va a cambiar. Y también nos vamos a cambiar a las coordenadas polares r y tita. O sea, la única que vamos a mantener en este caso va a ser tita, ¿sí? Entonces, para entender un poquito más, vamos a fijar un punto en el espacio de las tres dimensiones, ¿sí? Y lo vamos a expresar en coordenadas esféricas. Entonces, plano XY, ¿sí? Nosotros teníamos nuestro punto que estaba fijado en función de las coordenadas polares r y tita. Y ahora nosotros nuestro punto lo tenemos en el espacio, ¿sí? Y ese punto, ¿sí? Se puede definir con las coordenadas rectangulares, como vimos, como uno los maneja comúnmente, que sería X, Y y Z. Puede ser en coordenadas cilíndricas, que sería R, tita y Z, ¿sí? Puede ser con un radio vector que vaya desde el origen hasta el punto, pero en el espacio de las tres dimensiones, al que vamos a llamar ρ, ¿sí? Y su ángulo phi, ¿sí? Entonces, fíjense que lo vamos a ir haciendo. En coordenadas polares, acuérdense que x es igual a r por coseno de tita, ¿sí? E y es igual a r por el seno de tita, ¿sí? Eso lo tengámoslo bien en cuenta. Entonces, ¿cómo definiríamos a X? En función de las coordenadas esféricas, ¿sí? O sea, tengo que definirla en función de ρ, de tita y de phi, ¿sí? Para eso tengan en cuenta que R, el vector radio vector de coordenadas polares, es este de acá, ¿sí? Entonces, R, dependiendo de phi y de su ángulo, sería el cateto eh, opuesto, ¿sí? Al ángulo phi. Entonces va a ser ρ por el seno de tita, ¿sí? Entonces x, que era r por coseno de tita, ¿sí? Ahora va a quedar ρ por seno de tita por coseno de tita. Y que antes era r por el seno de tita, ahora va a ser ρ por el seno de tita, ¿sí? Porque es este cateto, ¿sí? Por el seno de tita. Y z, ¿sí? Ahora z es el cateto adyacente y va a ser ρ por coseno de phi. Entonces me queda que x es ρ por seno de phi por coseno de tita. Y va a ser ρ por seno de phi por seno de tita, ¿sí? Y z va a ser igual a ρ por el coseno de phi. Entonces, dicho esto, calculamos las derivadas parciales de x, y z respectivamente por ρ, phi y tita y armamos el jacobiano. ¿Cómo nos movemos antes de seguir? Fíjense, tita sigue teniendo el mismo movimiento en el plano XY, se mueve desde 0 hasta 2pi, ¿sí? Rho se mueve desde 0 hasta el infinito, es decir, yo puedo desplazar este punto tan lejos como yo quiera, ¿sí? Y lo que cambia es que phi se mueve, ¿sí? De 0 a 180 grados, o sea, hasta pi radiano. Bueno, calculamos las derivadas parciales, armamos el determinante jacobiano, resolvemos, fíjense que es un determinante de 3 por 3, o sea que lo podemos aplicar la regla de Sarro,
Resolvemos este determinante y nos termina quedando ρ al cuadrado por seno de phi, ¿sí? Esto se puede aplicar varias identidades trigonométricas en el medio. Bueno, una vez que tenemos eso, armamos nuestra integral triple en coordenadas rectangulares, pasamos todo a coordenadas esféricas, ¿sí? Y lo que tenemos que tener cuidado es que ahora el término que me permite cambiar los diferenciales es ρ al cuadrado por seno de phi, ¿sí? Y lo mismo me sirve para calcular volúmenes. Si la función es igual a 1, obtengo el cálculo por volumen, para el volumen. Bueno, el uso más común de estas coordenadas va a ser el cálculo de la esfera, ¿sí? Del volumen de la esfera. Para calcular el volumen de la esfera, en este caso una esfera de radio 2, necesito primero su ecuación, ¿sí? Que yo sé que es x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Como no me está ubicando la esfera en ninguna parte y solamente me pide el cálculo de su volumen, entonces lo que vamos a hacer es centrar esta esfera en el origen para que la expresión de la ecuación sea más simple, ¿sí? Entonces lo fijamos en el espacio, en el origen, lo concentro en el origen, entonces su ecuación es x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4, ¿sí? Bueno, supongamos que lo quiero hacer en coordenadas rectangulares, me quedaría un x, por ejemplo, que se mueva desde 0 hasta 2, un y que se mueva desde 0 hasta la proyección de la esfera en el plano XY, por ejemplo, ¿sí? Y en Z, un Z que se mueve desde 0 hasta la esfera. Entonces, cuando yo calculo esa primera integral, elimino el espacio, el eje Z, y me quedo solamente en el plano XY, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, si quieren calcular esta integral, la hacen de tarea, pero sería una especie de integral de este tipo, bastante compleja, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer ahora con coordenadas esféricas, ¿sí? Yo fíjense que lo que sí hice para el cálculo del volumen es utilizar el primer cuadrante y después lo multiplico por los otros 8 cuadrantes que faltan, ¿sí? Para obtener el volumen total, ¿sí? Pero tranquilamente podría haberme movido desde la rama negativa a la rama positiva para obtener la esfera sin tener que multiplicar por nada. Bueno, ¿qué pasaría con esto en coordenadas esféricas? Bueno, en principio me tengo que acordar cómo son las relaciones x, y z con respecto a las coordenadas esféricas. También, eh, que yo no lo hice, me salté ese paso, pero también pruébenlo hacerlo con las coordenadas cilíndricas y van a ver que también es bastante complejo el cálculo y lo más simple es hacerlo con coordenadas esféricas, ¿sí? Bueno, recordamos entonces las relaciones de x, y, z para fijar un punto en el espacio de las 3 dimensiones con las coordenadas esféricas y vamos a reemplazar esas relaciones, ¿sí? Adentro de la expresión de la esfera, ¿sí? Trabajando un poco, vamos a llegar a la expresión de que ρ al cuadrado es igual a 4 y por ende ρ es igual a 2, ¿sí? Eso es aplicando sustitución trigonométrica, ¿sí? No sustitución, perdón, identidades trigonométricas, ¿sí? Bueno, entonces de ahí obtenemos que ρ va a ser igual a 2. Entonces, moviéndonos, que tita, para hacerlo en el primer cuadrante, que tita se mueva de 0 a pi sobre 2, que ρ se mueva desde 0 hasta 2, porque eso lo obtuve de la ecuación de la esfera, ¿sí? Y que phi se mueve desde 0 a pi sobre 2, porque estoy calculando el primer cuadrante nada más. Y después lo vamos a multiplicar a todo por 8. Armamos la integral, no nos olvidamos del jacobiano, ¿sí? Yo en este caso voy a integrar primero con respecto de phi, después con respecto de tita y finalmente con respecto de rho, ¿sí? Entonces, separamos las integrales, calculamos la primera integral, esa es una de las más complejas nada más. Nos queda la integral de rho directamente y terminamos obteniendo los 32 tercios de pi, en este caso unidades de volumen, ¿sí? Bueno, Profe, una pregunta. En el sí. caso anterior,